Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Un león entre ovejas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, hermanos. Más educativo. Aleluya. Algo que le enseñaron en la escuela, pero que probablemente no fue ese día a usted. Aleluya. Ya, entonces, o si fue, no puso atención. Pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Y hemos venido hablando, hermanos, sobre la mentalidad, el tipo de pensar que tenemos como seres humanos. Y al inicio empecé a hablar y les dije de que íbamos a llegar a un punto en la clase donde íbamos a tocar de dónde proviene ese tipo de pensamiento. Amén, hermanos. Y hoy vamos a tocar ese tema. Amén. Un león entre ovejas. Mateo capítulo 15. ¿Lo tenemos todos? Mire el que está a su lado. Si tiene Biblia. Y si no, comparta con él la que usted tiene. Mateo capítulo 15. ¿Listos? Versículo 14. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Búscanos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Hoy quiero tocar, hermano, un poco de historia, ¿verdad? Desde mucho antes que nosotros naciésemos, ¿verdad? Quiero hablar desde los tiempos griegos, del tiempo de Grecia, del imperio, ¿verdad?, de los griegos y del imperio romano. Amén. De hecho, eso lo estudian en secundaria, en junior high, ¿verdad? Y lo retocan en la high school y lo recalcan en la universidad, ¿verdad? Y probablemente algunos de los alumnos que están aquí, ¿verdad?, se pueden tal vez identificar con esta clase un poco, porque esto lo enseñan, ¿verdad?, en las escuelas de nuestro sistema escolar, ¿verdad?, y en la universidad. De hecho, todo alumno universitario tiene que atravesar esta historia, tiene que estudiar, tiene que saber, ¿verdad?, y lo ponen a estudiar ciertas, no toda la historia, pero ciertas áreas de la historia de Grecia. ¿Por qué siempre Grecia y por qué siempre Roma? ¿Verdad? Incluso, hermano, algunos de los eslogans de los Estados Unidos traen palabras romanas. Y usted dice, ¿y eso qué quiere decir? Son palabras romanas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Y qué quiere decir este gancherillo? ¿Verdad? Estas letras. Entonces, hoy vamos a tratar de entender un poco, hermano, el por qué nosotros pensamos como seguidores y no como líderes. Vamos a entender hoy, tal vez no terminemos hoy, pero hoy empezamos el tema de esta historia para poder entender, hermano, cómo fue que surgió, ¿verdad?, lo que es el liderazgo y los seguidores. Entonces, hoy quiero decirles de dónde adquirimos la mentalidad de líder, ¿verdad? Dice, y la mentalidad de seguidor. Ese es el tema de hoy. Vamos a mirar, ¿verdad? Y tú decidirás si tú quieres seguir pensando como seguidor o quieres empezar a pensar como líder. Si quieres seguir
siguiendo o quieres empezar a tomar control de tu vida? Porque muchos a mí me han dicho, yo no soy líder, yo no tengo materia de liderar. Y esa es una mentalidad de ovejita. Esa es la mentalidad que adquirimos. Y esa es la mentalidad que nos enseñaron aún en el sistema escolar. Y necesitamos romper la iglesia de Jesucristo. Los que hemos sido llamados por Dios, tenemos que romper con esa mentalidad que nos tiene reducidos a la nada. Naciones enteras, hermanos, están reducidos a ser seguidores. Muchos admiran a Bukele y no saben por qué. De que terminó con las nada. No, eso es el resultado de un tipo de pensar. Es uno de los primeros presidentes que se le opuso a un imperio como lo es los Estados Unidos. Al gobierno, ¿verdad?, más poderoso en el mundo. Y eso no es simplemente porque me da muy fuerte y muy macizo y muy gallito. No. Esa es la manera de pensar de los verdaderos líderes. Porque el resto de los países, muchos países, hermanos, viven agachados. Y es por esta enseñanza que les voy a dar hoy. Y muchos pueblos viven agachados y callado y pasivo, llenos de temores, llenos de dudas y de incredulidad en sus propias vidas, porque hemos aceptado, hermano, la enseñanza que nos implantaron en nuestra mente, y hemos creído que así es. Nos enseñaron mal, nos enseñaron bien lo malo, y aprendimos muy bien lo equivocado. Pero están bien adoctrinados por el sistema de los griegos y de los romanos. Estamos bien adoctrinados. Y por eso, hermanos, no se pierda esta clase. No salga, al no ser que usted realmente tenga una necesidad urgente. Amén. Ok. Entonces, hoy vamos a adquirir, ¿verdad?, conocimiento sobre la mentalidad. ¿Cómo adquirimos la mentalidad, hermano, de líderes y la mentalidad de seguidores? Entonces dice aquí, los romanos invadieron a Grecia. Amén. Eso lo estudiaron en la escuela y lo puede encontrar usted en internet también. En el año 146 antes de Cristo, before Christ, antes de Cristo, ¿verdad?, los romanos invadieron a Grecia y la conquistaron en el año 146 antes de Jesucristo. Y los griegos fueron la primera civilización. Escuche bien, los griegos fueron la primera civilización, hermano, que registraron estudios sistemáticos de la conducta humana. O sea que antes de los griegos nadie había escrito, nadie había, hermano, hecho un sistema de estudio sobre la conducta del ser humano. Los griegos son gente muy inteligente. Entonces los griegos, hermano, fue la primera población o civilización, digamos decir, que registró en los papiros, en los rollos, en los pergaminos, hermano, el sistema, un estudio sistemático de la conducta del ser humano. Hoy en día hay escuelas, hermano, que te enseñan sobre la conducta de la humanidad, los gestos, las expresiones, el mover de tus manos, en la forma en que te sientas, la forma en que hablas, la forma en que caminas, la forma en que paras, la manera en que haces todo, te estudian.
Y eso se usa mucho en el sistema, hermano, judicial, hermano, de las policías y todo eso, donde los investigadores le llaman que usan la psicología. Dicen que te llaman y si tú estás involucrado en algún tipo de crimen o algún tipo ¿verdad? de fechoría o algo, te empiezan a investigar y en la manera en que hablas o la manera en que estás nervioso, luego te detectan, estudian la conducta del ser humano. Y los griegos fueron los primeros que empezaron a estudiar la conducta del ser humano. Dice amén en esta hora. Entonces, hermano, quiero ir rápido en este tema, hermano, porque está algo extenso, pero los griegos fueron los primeros que estudiaron el carácter humano. Entonces los griegos eran gente muy intelectual. Esta fue la época donde la razón se convirtió en un dios. O sea, ellos empezaron a razonar todos. Todos lo razonaban y lo estudiaban. Lo desmenuzaban, lo detectaban, lo estudiaban, lo analizaban para llegar a sus conclusiones. Entonces los griegos eran gente muy estudiosa, muy inteligente, pensaban mucho. Ellos fueron los que inventaron el teatro, ellos fueron los que inventaron los Juegos Olímpicos. Eso de que la pelota y que la Copa Mundial, eso no viene de México, que soccer, nada. Eso no lo inventó ningún latino, hermano. Hello. Esos deportes fueron inventados, hermano, por los griegos. Entonces, los griegos, ¿verdad? Eran gente muy estudiada, ¿verdad? Muy intelectual. Entonces, los griegos eran pensantes, ¿verdad? Pensaban mucho, analizaban, razonaban, estudiaban, meditaban, y ellos empezaron hermano, a estudiar de tal manera que tres de los más famosos líderes, había muchos más griegos, pero tres de los más famosos, que fueron los que han resaltado en la historia más que los demás, hermano, fueron, hermano, Sócrates. ¿Los has escuchado ellos? Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos hombres eran filósofos, griegos, estudiadores, analistas. Estos tres filósofos griegos fueron los que, hermano, inventaron la democracia. ¿Dónde vive usted? Usted vive en una democracia. Usted y yo vivimos en una democracia. ¿Y quién lo inventó? No fueron los Estados Unidos. En griego, demócrata quiere decir la democracia. Ellos fueron los que inventaron la democracia. Entonces, los griegos son los que inventaron el concepto de ciudadano. Allí nació la palabra ciudadano. ¿Hello? Entonces, hermano, en griego es polites y en español es políticos. Ahí empezó, hermano, con los griegos. Empezaron a crear un sistema de democracia, que ahora el sistema democrático está muriendo, ¿verdad? Pero ha invadido la mayor parte del mundo. Son pocos los países comunistas, socialistas, ¿verdad? Entonces, hermanos, y los demás países vienen siendo democracia, donde, hermano, el pueblo es quien manda. Y son pocos los países donde el líder es el que manda.
Eso es la democracia. La democracia es donde el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Quién puso a Biden? El pueblo. Uno dice que se robó la presidencia con los votos. De igual manera, quien lo puso fue el pueblo. Y quien quita es el pueblo. Eso es democracia. Y vivimos en una democracia, pero nosotros tenemos dos gobiernos. Uno demócrata, o de democracia, perdón, la democracia donde vivimos, y el otro, hermano, es teocracia. Es el gobierno de Dios. La teocracia. La teocracia es gobernados por Dios. Y la democracia es gobernado por el pueblo. Por eso es que Bukele dice, a mí quien me puso fue el pueblo. Y el que me va a volver a reelegir es el pueblo. Si el pueblo no está contento con Bukele, dice el pueblo, bájenlo para abajo. Así de sencillo. Eso es democracia. Y la democracia la queremos traer a la iglesia. El pastor ya me cae gordo, quitémoslo. Hello. Ya no me gustó lo que está enseñando. Bajémoslo del púlpito. Democracia. Quieres vivir en democracia en vez de vivir y sujetarte a la teocracia, al gobierno de Dios. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, estamos viviendo en una democracia por los griegos. Los griegos son los inventores de la democracia. Entonces, ellos inventaron el concepto de la política, de la democracia. Ahora, los griegos son los primeros que estudiaron esa manera de controlar al ser humano. Hoy en día hay mucha escuela de eso, hermano, de cómo controlar a otros. Y muchos se meten a estudiar cómo dominar a las mujeres, cómo dominar, ¿verdad?, a esto o al otro. Entonces, el ser humano le gusta, ¿verdad?, querer tener control sobre otros seres humanos. Y ese sistema lo enseñaron los griegos, lo diseñaron los griegos. Pero Dios nunca mandó a nadie, hermano, a enseñorearse de otro ser humano, a querer tener poder y control sobre otro ser humano. Y muchos de nosotros tenemos ese tipo de enseñanza. Aquí mando yo. Más vale que te someta, mujer. Y puras de esas. Ese es el sistema que nos han metido en la cabeza, hermanos amados. Y la mujer, ay, si no me pegas, ¿por qué no me amas? Está sometida la pobre mujer. No, y en casos el hombre, porque hay mujeres que someten al marido a la fuerza. Aquí no, gracias a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora, hermano. Entonces, pero lo que le quiero dar a entender, hermano, ellos fueron los primeros que estudiaron, que empezaron, hermano, a hacer estudios sobre cómo controlar. Escúchame, porque hoy el tema es cómo fue que adquirimos la mentalidad de seguidores. Ellos empezaron a sacar un sistema de cómo controlar a la humanidad. Entonces, hermano, ellos son los primeros que documentaron los mecanismos de la manipulación, de cómo controlar a las personas. Este estudio no salió recientemente, hermano. Este estudio viene, hermano, desde tiempos remotos, más de 2000 años atrás, del mundo antiguo, antes de Cristo.
griegos, hermano, ellos empezaron a adquirir ese entendimiento y a formular estudios sistemáticos de cómo proceder y cómo hacer para empezar a controlar a la población, a la humanidad. Nosotros no habíamos nacido en ese entonces, pero ese sistema ya venía. Ellos son los que inventaron la teoría del liderazgo. Ellos fueron los primeros que sacaron ese concepto del liderazgo. Eso no nació, hermano, aleluya, con Moisés, con Nehemías, aunque ellos eran líderes. Pero nadie, hermano, había hablado, ¿verdad?, sobre el tema de la palabra de liderazgo, hasta que los griegos surgieron. Y ellos fueron los que empezaron a inventar esta teoría sobre quiénes son los que lideran el mundo entero. ¿Quiénes son los que van a gobernar? ¿Quiénes son los que van a liderar? Y entonces, hermano, fueron los griegos. Acuérdense que les dije que los romanos invadieron a los griegos 146 años antes de Cristo. Ahorita no estoy hablando de Roma, ahorita estoy hablando de Grecia. De lo que los griegos inventaron antes de su invasión, antes de que los romanos los invadieran. De Grecia o los griegos, hermano, estaban inventando, eran gente muy estudiosa. ¿Sabe, hermano? Ellos ya murieron. Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos ya murieron, pero sus ideas siguen vigentes. Dice en esta hora, las ideas son poderosas. Pero hay que ver a la gente y dice, ideas de algo, pues no me viene nada. Los griegos eran tremendos para pensar, hermano, para crear ideas. Eran muy inteligentes. Ideas de algo. Le dice el marido a la mujer, cocina algo, no hay nada, pues invéntate algo, no sé nada. No se les venía nada a la cabeza. Pero los griegos, como les gustaba estudiar. Hello. ¿Qué les gustaba a los griegos? ¿Qué les gustaba a los griegos? Amén. Por eso es que, hermano, una de las enseñanzas es de tener al pueblo en ignorancia. Hello. Que no te guste leer, que no te guste indagar, que no te guste, ¿verdad?, buscar, escudriñar, estudiar. Y usted está feliz con eso, porque le han engañado y usted se lo ha creído. ¿Hello? Sí, amén, eso, hermano. Triste y lamentablemente caemos en esa categoría nosotros. Hello. Muchos de nosotros no sabemos ni escribir, ni leer. Es más, muchas veces ni hablar. Tan igual que el pastor aquí. Dice en el estado, hermanos. Y todo eso viene desde los tiempos remotos de los griegos, que empezaron a implementar sistemas con su propia población, no con otros países, con su misma gente, de cómo controlar, de cómo manipular, de cómo, hermano, tenerlos por debajo, subyugarlos, someterlos, que sean súbditos y que nomás un pequeño grupo sean los que estén en el poder. Y eso lo miramos en el mundo actual en que vivimos. Sistema
griego. Y se han estado en la iglesia. Entonces, los griegos son los que inventaron un montón de cosas, hermano. Y ellos ya están muertos, pero sus ideas siguen vigentes. Ellos ya murieron. Cuando tú mueras, tu idea va a seguir vigente. ¿Aló? Tienes que estar claro cuál es tu idea. Porque la idea no la traes en el bolsillo. La idea la traes en la mente. Se me surgió una idea, dice. Se me prendió el foco. Lo traía apagado el hermano. Las ideas son poderosas. Todo lo que existe en el planeta Tierra creado, hermano, surgió de una idea de alguien. La CIA, donde te estás sentado, surgió como una idea en la mente de alguien. Este ratoncito que cambia la pantalla, mira qué bonito. Surgió en la mente de alguien. Este micrófono surgió en la mente de alguien. No aparecieron más por aparecer. Y la gente puede morir y su idea continuará. Jesús, el plan de Jesús, hermanos, sigue corriendo y correrá por la eternidad. Dice amén en esta hora, iglesia de Jesús. Porque las ideas son poderosas. Entonces, hermanos, seamos gente inteligente. Que nos vengan ideas. De repente tienen la idea de un restaurante, pero como tiene la mentalidad de que eres seguidor, no tienes el valor, el coraje, la fe, la confianza de que lo puedes lograr. Hello. Tienes la idea de abrir tu propia empresa, pero tienes mucho miedo. Te dan ñañaras, dicen por ahí. Miedoso. El pueblo miedoso, hermano. Usted entiende lo que le estoy diciendo. Así nos han acondicionado. Por eso es que mucha gente morirá sin haber realizadose en este mundo. Morirá sin haber cumplido su propósito. Morirá y se irá de este planeta Tierra, hermano, sintiendo remordimiento de no haber hecho lo que tenía que haber hecho. 50, 60 años algunos, hermanos, y te pones a pensar en qué he hecho. Nada, híjole, ya me voy, no he hecho nada. Ya me estoy yendo y no he hecho nada. Hello. Control, hermanos. Mente de seguidor. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo la clase hoy? Amén. Entonces, hermanos, los griegos pensaban que el liderazgo era producto de dotación natural. Escuchen bien lo que los griegos pensaban. Ellos pensaban, hermano, que estar dotado, tener alguna habilidad, era, hermano, un producto natural, que tú nacías con ello. Y es una realidad. Usted mira hoy en día, hermano, que hay niños que tienen 2, 3 y tienen unas habilidades tremendas. Te quedas sorprendido y maravillado de los genios de este mundo, hermano. Muchos de ellos hoy ya son niños. Y yo que no entiendo ni la matemática a veces. Y ustedes, estos niños, ¿de dónde sacan toda esa sabiduría, ese entendimiento? Pues los griegos pensaban
que si tú nacías con alguna, ¿verdad?, dotación natural, hermano, eras producto de liderazgo. Tú habías nacido líder, porque habías nacido con ciertas habilidades. ¿Cuántos nacieron con habilidades, hermano? Y unos dicen, ay, es que yo no sé nada. ¿Sabe cantar? No. ¿Sabe hacer esto? No. ¿Sabe hacer tampoco? ¿Sabe hacer esto? No. ¿Y entonces qué haces? Nada. ¿Qué aprendió a hacer? Nada. ¿Qué piensa hacer? Nada. Y puras de terror me dan. Y tristemente, hermano, la gente camina el diario vivir considerándose que no son capaces de nada, porque no son como aquella persona, que a aquella persona le sale natural. Naturalmente le sale. Y a mí no me sale nada. Y nos frustramos porque consideramos que no estamos dotados, que no nacimos con cualidades especiales para llegar a ser alguien en la vida. Entonces nos conformamos y decimos, no soy nada y no soy nadie y nunca seré nada. Siempre seré un seguidor. Hello. ¿Cuántos han pensado hacerlo? No me digas, no voy a hacer que me asusten. Díseme en esta hora. Entonces, hermanos, los griegos creían que ciertos humanos nacían con ciertas características naturales. Hay personas que nacen así, y ellos son los líderes. Esa es la filosofía, ese es el pensamiento de los griegos, que solamente, escúchame bien, que solamente los que nacían con ciertas cualidades y características eran personas, hermanos, llamados a liderar. Si a ti te ha costado aprender a leer, te costaba aprender a escribir, te ha costado aprender a hablar, te ha costado aprender a hacer algo, y dices que yo soy cabeza dura, pastor, no, yo no sé nada. Ponga aquel, ese sí me, el libre pastor, aquel, no, siervo, ungido de Jehová. No me mire a mí, porque yo no soy bueno para eso. Mente de seguidor, mente de ovejita. Hello. Esa es la cruda realidad, hermanos. Esa es la cruda realidad en la que estamos viviendo muchos hoy en la humanidad, en el mundo actual en que vivimos. Y entonces, hermanos, como no nacimos con esas características y cualidades, hermanos, naturales, decimos, yo no soy producto de vida. No, si el hermano fulano, si ese sí póngalo, pastor, a predicar. A ese sí mándelo, padre, hermano pastor, a pastorear. A ese sí póngalo, a ese sí mándelo a echar fuera demonios. A mí no, a mí póngame aquí. Yo le ayudo ahí, le barro la carpeta y le cuido el parqueo, pero no me ponga a predicar. Yo no tengo esa materia. Hello. Ay, Padre eterno. Sin ofender a nadie, ¿verdad?, de los presentes. A todos los amo por igual. Amén, hermanos. Pero te tengo que hablar la verdad, porque si no, nunca vas a salir de esa mentalidad. Y yo te dije desde hace el mes de diciembre que este año yo iba a hacer todo lo necesario para sacarte de una mentalidad, hermano, mediocre.
de una mentalidad de ovejita, de una mentalidad de seguidor, para que te conviertas en el hombre y la mujer que Dios quiere que tú te conviertas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice amén en esta hora. Entonces, si una persona no nacía con esas características, ellos creían que tú habías sido creado por los dioses. Y fíjese bien que es de pequeña, o sea, no está hablando de Dios verdadero, está hablando de sus creencias religiosas, de dioses paganos inventados por los mismos griegos, ¿verdad? Entonces ellos creían que si tú no habías nacido con esas características y atributos, ¿verdad? Naturales, entonces, hermano, que tú habías sido creado por los dioses para ser esclavo o seguidor. Así es sencillo. Tú habías nacido para ser esclavo o seguidor. Y eso es lo que nos han vendido. Por eso, hermano, aún como le dije al principio, las naciones, hermanos del tercer mundo, por eso es que le llaman naciones del tercer mundo. ¿Quién dijo que son tercermundistas? ¿Quién dijo? ¿Quién les dijo a ellos que ustedes no son como nosotros los del primer mundo? ¿Quién les vendió esa mentira y que ellos se la creyeron? Por eso es que existe la pobreza, la miseria, la corrupción, hermano, el crimen, todo, hermano, lo que existe en nuestros países. Porque les vendieron una mentira y se la creyeron. Entonces, hermanos, ellos creían que si tú no habías nacido con esos atributos, ¿verdad?, o habilidades o características, eras esclavo o seguidor. Eso no es todo, hermano. Espere bien lo que viene todavía. No importa lo que tú pienses de ti mismo. Los griegos te estudiaban para ver si tú tenías habilidades, dotado, ¿verdad?, dotaciones naturales. Ellos te estudiaban, te analizaban, porque ellos estudiaban al ser humano para sacar estos sistemas de control. Y entonces, hermano, si no eres naturalmente dotado, no importa cuántos títulos tengas en la universidad. ¿Cuántos son titulados aquí, hermano? No importa cuántos títulos tú tengas en la universidad, tú simplemente eres un esclavo educado. Así de sencillo. Porque esa es la mentalidad griega. Esa es la idea que los griegos empezaron a implementar. No importa cuánto tú estudies, nunca llegarás a los estándares de la mentalidad de los griegos. Porque solamente un pequeño grupo son los que pueden liderar el mundo entero. Y entonces, hermano, dice, los griegos creían que el liderazgo era un producto de características físicas. Ellos creían que si tú nacías con esas características, automáticamente eras un líder. Y si tú nacías con esas, si tú nacías sin esas características, automáticamente eras un esclavo. O sea, si las tenías, eras líder. Si no las tenías, eras el esclavo automáticamente. No importa quién tú seas. Ellos te estudiaban. Ellos te estudiaban, ¿verdad? Para ver si realmente era materia de vida. Y hermano, ellos creían que si tú nacías, ¿verdad?, de esa manera, eras esclavo. Su sociedad era muy ordenada. O sea, los griegos eran muy ordenados, hermano. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Amén. Los griegos, hermanos, eran muy estudiados. Y dice, en este sentido, por un lado los líderes y por otro lado los esclavos. Dice amén en esta hora, hermano. Dice amén otra vez.
Entonces los griegos, hermanos, hicieron una división. Ok, los líderes para acá. Y los que no son líderes por este otro lado. Los griegos dividieron a su gente. Los que no eran líderes los separaron. Y los que eran líderes los apartaron también. Entonces no había mezcla entre ellos. Los líderes se juntaban con los líderes y los que no eran líderes tenían que andar con los demás que no eran líderes. Ellos no te aceptaban en su grupo. Ellos no te aceptaban, hermano, aleluya, que te mezclaras entre ellos, porque tú eras esclavo. Y entonces, cuando entremos en la otra etapa de este tema, hermano, usted va a ver, hermano, por qué es que, hermano, nos lavaron el cerebro desde los tiempos muy antiguos. Y dice aquí, hermano, si naciste con la nariz puntiaguda, a ver, chequea el que está a su lado, mire la nariz. Si la nariz la tiene puntiaguda, si la piel es clara o blanca, ojos azules, ¿tú naciste para hacer qué? Los griegos creían eso. Que si tú tenías la nariz puntiaguda, ojos azules, piel clara, era líder. Yo quedé destituido. Yo quedé, hermano, cero, fuera. Dice a ver en esta hora, hermano. Puras de esas. Eso es lo que los griegos, usted lo puede estudiar en la historia de los griegos, hermano. En las escuelas del pensamiento, del liderazgo, estudian estas materias. Y entonces, hermano, si tú naciste con esas características, hermano, definitivamente eras líder. Y yo creo que aquí todos ya quedamos descalificados, ¿verdad? Y entonces, si usted nacía en Grecia hace más de 2000 años atrás, usted y yo no teníamos oportunidad de ser líderes en lo absoluto. Si estuviéramos en Grecia hace 2000 años atrás, ¿saben quiénes seríamos nosotros, hermano? Los esclavos. Así de sencillo. Believe it or not. Así es eso. Y entonces, hermano, se creía que unos eran destinados para ser esclavos. Y por eso tenían que mantenerse en su lugar. ¿Qué tenían que hacer? No sé si usted alguna vez miró una película o estudió sobre la esclavitud de la raza africana. Cuando trabajaban en la casa de los güeros, de los gringos, estaban las criadas, ellos, hermano, podían estar en la mesa comiendo, todos los americanos, los gringos, los supuestos líderes. Y entraba la mesera, el mesero, el cocinero, el sirviente, el criado, lo que haya sido, bien vestidito, eso sí. Porque si estabas en una casa de ricachones, te ponían tu traje, ¿verdad? Y tú podías entrar, servir la mesa. Tú podías hacer todo lo que te estaba ordenado que hicieras, pero no podías hablar. No podían decir nada, absolutamente. Puedes hacer presencia, pero no puedes hablar. Estudie bien. Y si usted mira las películas, ¿no? Esa gente, hermano, estaba ahí y cuando hablaban, ¿quién te dio la orden de hablar? Y los chicoteaban, los expulsaban en ese momento, los castigaban. Unos hasta morían por errores tan pequeños como esos. O sea que la filosofía griega, hermano, no fue nada agradable para los esclavos y los seguidores. Solamente beneficiaba a un pequeño grupo, a los más apoderados, a los que tenían ciertas características. Y entonces dice, si creías que eras uno destinado para ser esclavo, por eso tenías que mantenerte en tu lugar. No podías, hermano, hacer lo que tú querías, tenías que guardar silencio hasta que se te diera la orden.
Entonces los griegos pensaban que el liderazgo era el producto de divina providencia. Y dice que los dioses les otorgaron para ser líderes. Ellos pensaban, hermano, que si tú habías nacido con ciertas características y habilidades naturales, y tenías ojos azules, y tenías la naricita puntiaguda, y los labios finos, hermano, y piel clara, eso es que lo escogió los dioses de los griegos. Lo escogieron los dioses de los griegos para ser líder entre nosotros. Imagínense que yo nazca allá en aquellos entonces. Cuando nací yo de esclavo, dijeron. Estaba seria la cosa nacer en aquel entonces, hermano. Denle gracias a Dios porque ya vivimos en otros tiempos, bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora, iglesia de Jesús. Pero aún no estamos libres de todo eso. Y para eso es este tema. Porque aún nos siguen engañando. Entonces, dice, se creía que si no había sido escogido por los dioses, era destinado a ser un seguidor o un esclavo. Si no había sido destinado, si los dioses no te habían traído al mundo con esas cualidades y características y habilidades, te habían mandado para ser esclavo o un seguidor. Filosofía griega. Los griegos tenían cientos de dioses. ¿Cuántos tenían? Cientos de dioses. ¿Cuántos dioses tiene usted? Uno. El único y verdadero Dios. Jehová, Dios de los ejércitos. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces, porque ellos creían que eran hijos de dioses. Entonces los dioses como la Diana de los efesios. Eso usted lo encuentra en la Biblia también. La diosa Diana de los efesios. Entonces, estos dioses como Apolos, Zeus, eran unos de los dioses que, hermano, los griegos tenían. Y ellos creían que ellos dotaban a la gente cuando nacía, en el momento de su nacimiento ya nacían con esas características y cualidades, por lo tanto eran líderes. Ellos creían que eran hijos de los dioses. Hércules, ¿cuántos miraron a Hércules? Las películas, las caricaturas. Hércules, según era hijo de los dioses. Pero es que la mitología, hermano, lo presenta como un hombre fuerte con poderes, invencible el amigo. Y entonces, hermano, era hijo de los dioses. Todo esto es mitología de los griegos. Entonces, ellos creían que si los dioses no te habían escogido, tenías que servir a los que los dioses sí habían escogido. En otras palabras, si tú tenías piel morena o negra y nariz chata y los labios gruesos, eras esclavo. Si tu pelo era rubio y tus ojos, y si tu pelo no era rubio, perdón, y tus ojos no eran azules, eras esclavo. Y si tú te pones un traje con corbata, eso no los impresiona. Tú simplemente eres un esclavo bien vestido. Así es. Bien vestido. ¿Cuánto les gusta vestirse bien? Los griegos te miran y dicen, un esclavo bien vestido nomás. Ellos siempre te van a mirar hacia abajo, porque esa es su mentalidad, su filosofía, su pensamiento, su idea. Entonces, hermano, esta era la filosofía de aquel entonces, pero muchos creen que eso ya no existe. Y de nuevo ya somos libres. Martin Luther King peleó por los morenos, Mahatma Gandhi peleó por África, ¿verdad? María de Calcuta, Teresa de Calcuta, peleó por los indios de la India, nos ayudó y bla bla bla. Y muchos creen que ya no existe nada de eso, hermanos, que ya somos libres.
que vivimos en un mundo libre, bendito sea el nombre de Dios. Y si los griegos creían que el liderazgo era producto de carisma, regalo de los dioses. ¿Cuántos son carismáticos? Ese hermano tiene carisma. Carisma quiere decir regalo de los dioses paganos, pues, no de Dios Todopoderoso. Los griegos inventaron la palabra carisma. Esa palabra griega, carisma, es regalo de los dioses. Si tú naciste con esas cualidades, eres carismático. Por lo tanto, los dioses son los que te dotaron. Entonces creían que las personas que nacían con ciertos regalos de los dioses eran automáticamente líderes. Uno de los regalos de los dioses era que si tenías la habilidad para hablar, eras un líder. ¿Cuántos tienen la habilidad para hablar? Moisés dijo: Señor, yo soy tartamudo. Pero de repente tienes la habilidad para hablar. Te gusta hablar y hablas hasta por los codos. Y dicen los griegos: este es líder. ¿Cuántos dicen amén? A mi hermano Giovanni le gusta hablar. El líder. Pero su color de piel lo descartó. No, sí, es que así es con los griegos. ¿Qué ha descartado en la filosofía griega? Por mucho que hable, tendría que haber tenido ojos azules, hermano. Pelo rubio, piel clarita, narices tiradas. Dice amén en esta hora, hermano. Estoy hablando de la manera en que los griegos pensaban y vendieron la idea esa al mundo. Y entonces, hermano, si tú eras alegre y todos, dice, y a todos los tratabas con mucho optimismo, eras su líder. Pero si eres muy callado y no hablas, ellos decían: eso no es claro. Este no habla, está callado, este un seguidor. ¿Cuántos callados hay aquí? No habla nada, este es un esclavo, no es un líder. A este denle órdenes. Hello. Si tú eres introvertido, tú automáticamente eras tu líder. Estoy hablando porque en el inicio de la clase les dije, hermano, que ellos fueron los primeros que sacaron el estudio sistemático de la conducta humana. De los griegos analizaron todas estas cosas y empezaron a decir: este líder, este no es líder, este es esclavo, este no es líder, este es aquí, este es allá. Empezaron a categorizarnos, a ponernos en cierta categoría, porque ellos así creían. Y ellos empezaron a poner a la raza humana, hermano, como esclavos y como seguidores. Los romanos invadieron a los griegos. Aquí ya viene, ¿verdad? Los romanos. Los romanos invadieron a los griegos. ¿Cuándo lo invadieron? 146 antes de Cristo. Before Christ. Los romanos invadieron a los griegos, pero generalmente cuando los romanos invadían un territorio, ellos barrían con todo y mataban a los habitantes, destruían a todas sus ciudades. Escúchame bien. Ese era el imperio romano. Los romanos, hermano, empezaron, hermano, a pelear para poder, hermano, ganar territorio. Iban a otros territorios, a otros pueblos y naciones, y los invadían. Mataban a su gente, destruían sus ciudades y barrían con todo, quemaban todo y destruían todo. Pero cuando llegaron a Grecia, miraron los templos muy hermosos, porque estamos hablando de gente, hermano, muy pensante, gente educada, gente, hermano, ordenada. Los griegos, cuando los romanos llegaron, hermano, a Grecia, miraron los templos muy hermosos, miraron las estatuas de sus dioses, luego llegaron a la capital de Grecia y miraron la biblioteca de los griegos.
Ningún otro país habían encontrado bibliotecas como encontraron en Grecia. En ningún otro país, porque hermanos, los otros países no eran como los griegos. Los griegos son conocidos por eso, por ser estudiosos, analistas. Hermano, y estos hombres empezaron a escribir en los papiros, en los rollos, en los pergaminos, hermano, todas sus ideas las tenían en la biblioteca de la capital de Grecia. Allí está. Y cuando Roma llegó, hermano, miró los grandes templos hermosos, los dioses, las estatuas, hermano, el orden que tenía. Y cuando llegaron a la capital y entraron y miraron la biblioteca hermosa y todo el material escrito, hermano, destruyeron a Grecia, tumbaron sus templos, destruyeron y derribaron sus dioses de cemento, medallas al suelo. Pero la biblioteca se quedaron con ella. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ellos se quedaron con todos los pergaminos. Los romanos se quedaron con los pergaminos de los griegos. ¿Y sabe qué hicieron? Se los llevaron a Roma. Se los llevaron a Roma, pero cuando llegaron a Grecia, dice, y miraron la biblioteca, los griegos, dice, vieron todos los rollos y los pergaminos de los libros, dice que los griegos habían escrito. Los romanos quedaron muy impresionados con la biblioteca. Y ahora los romanos no son gente pensante. Ellos eran soldados, gente sanguinaria. Les gustaba el pleito a los romanos. Si usted estudia la historia de Roma, hermano, usted va a ver que la Roma, hermano, era sanguinaria, perigonera. Ellos no eran estudiosos, ellos no eran elegantes, ellos no eran ordenados. Ellos eran, hermanos, bárbaros. Eran tremendos los romanos. Ellos te sometían a la fuerza. Y entonces, hermano, los romanos quedaron impresionados con la Biblia. Y ahora los romanos, hermano, eran gente que peleaba. Pero cuando vieron la biblioteca, los perigoneros quedaron impresionados con lo que los griegos eran. Y entonces, hermano, cuando llegaron a Grecia, miraron que ningún otro país era como los griegos. Enviaron, en vez de destruir la biblioteca, los romanos tomaron los pergaminos y los llevaron a Roma. Y los romanos empezaron a estudiar. Escúchame bien, hermano, porque Roma sigue imperando. Roma sigue controlando. Pero la verdad de las cosas es Grecia la que controla. Porque lo que los romanos estudiaron era de los griegos. Dice, y los romanos adoptaron las teorías de los griegos, entre ellas la del liderazgo. Entonces los romanos se pusieron a estudiar las teorías de los griegos y dijeron, oye, esto está bueno, esto está tremendo. Y empezaron ellos a implementar las teorías de los griegos. Y entonces, hermano, los romanos cambiaron su sistema, escúchame bien, de barbarie. No lo derrocharon del todo, pero empezaron a cambiar su estrategia por lo que estudiaron. Por eso, hermano, cuando tú estudias, tú cambias.
Cuando tú estudias, te transformas. Cuando tú estudias, tú aprendes y creces. Entonces los romanos, como leyeron, dijeron, esto está mejor que lo que nosotros tenemos. Y empezaron a aplicarlo. Y una de las enseñanzas fue, hermano, la teoría del liderazgo. Porque ellos querían liderar el mundo entero. Gobernar el mundo entero. Lo cual no hicieron. Roma empezó a colonizar. Roma empezó, hermano, a conquistar, pero ya no barría, hermano, y destruía a los pueblos enteros. Ahora los subyugaba, porque eran seguidores y esclavos. Y ahora ellos eran los líderes. Ellos eran los que gobernaban el mundo entero. Y entonces, hermano, después de eso, el Imperio Romano gobernó el mundo entero en su época. ¿Desde dónde? Desde África hasta Europa, Inglaterra, Escocia. Esta nación romana gobernó el mundo antiguo, hermanos, colonizando, apoderándose de naciones enteras, de territorios enteros. Empezó, hermano, a colonizar, y la filosofía del liderazgo era y es filosofía griega. O sea que lo que los romanos implementaron, lo que los romanos adoptaron, lo que los romanos empezaron a practicar, no era algo que ellos inventaron, no era algo que ellos idearon, era algo que ellos aprendieron. Dice amén en esta hora, hermanos. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue. Y todo lo que será ya fue. No hay nada nuevo. Nada. Hermano, y los romanos, hermano, empezaron, ¿verdad?, a controlar con filosofía griega. Por eso que Roma, hermano, logró lo que logró. No porque ellos podían o porque eran inteligentes. Ellos se hicieron inteligentes por lo que estudiaron. Por eso, hermano, si usted quiere llegar lejos en la vida, si usted quiere realizar su propósito en la vida, si usted quiere cumplir con su sueño en la vida, si usted quiere hacer algo en la vida, estudie. Jóvenes, viejos, adultos, estudiemos. Un amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Los espero el lunes en la escuela de líderes. Estudien, prepárese, capacítese. No, pues porque ya tengo un niño, tengo dos niños, ya se me atroncó mi carrera. No, estudien, aunque sea online, por internet, en tu casa, en la noche, en la madrugada, a la hora que tengas. Estudia, lee, sométete, escudriña, indaga, infórmate, llénate el cerebro de conocimiento. Hello. No, y no dicen amén, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús, hermanos? Si estuvieran todos sus hijos aquí, usted como papá, amén, 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 gloria a Dios. Y a veces estudia. Pero como no están y nomás te estoy diciendo a ti todo. ¿Cuánto quiere que estudie? Hello. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Entonces, hermano, la filosofía de liderazgo era y es la filosofía
griega. Los romanos invadieron al mundo con una filosofía que no era la de ellos, pero la adoptaron porque la estudiaron, la analizaron, la comprendieron y la aplicaron. Y luego viene Jesucristo. Con su filosofía, con sus papiros y pergaminos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Viene Jesús con su biblioteca. Y tú no eres romano, pero eres hijo de Dios. Y si queremos ganar el mundo, y si queremos conquistar, si queremos llegar lejos con este glorioso evangelio, estudia los papiros de Cristo, estudia el pergamino divino de Dios para tu vida, aplícalo a tu vida y enséñalo al mundo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice amén en esta hora, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario que nosotros salgamos de ese molde de mediocridad. Si un pueblo pagano como lo fue Roma y lo es, hermano, pudo aplicar una filosofía para controlar al mundo, cuanto no más. Miren, Jesús escogió a un grupo pequeño de 12 y les dio su filosofía, su enseñanza, su conocimiento, su entendimiento, y les dijo: vayan y conquisten al mundo entero. Y aquellos apóstoles no tenían Biblia, hermano. Nomás tenían el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es todo lo que tenían. Hermano, y algunos de los profetas mayores y profetas menores. Pero hermano, no tenían mucha, hermano, enseñanza. Y lograron conquistar el mundo antiguo después de Cristo Jesús. Dice amén en esta hora. Nosotros, hermano, unos tenemos hasta 3, 4 Biblias en la casa. No podemos ni convertirnos a Cristo. Hello. Ay, Padre. Digo, tenemos 2, 3 Biblias en la casa. Y ni tú mismo te puedes convencer. It's powerful, brother. Hay poder en el Rey. Muchos de nosotros, hermano, por eso es que estamos como estamos. Oseas 4:6 dice, ¿qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo está pereciendo porque le falta más oración y más ayuno, porque le falta más ir a la iglesia, porque le falta más aquí y allá, no, porque le falta conocimiento, porque le falta conocimiento. Hello. Y entonces, hermano, volviendo al tema, la filosofía del liderazgo era y es la filosofía griega que se practicó y se sigue practicando hasta la fecha. Los romanos creían que como ellos derrotaron y destruyeron a los griegos, ellos eran los regalos de los dioses.
Porque una de las teorías de los griegos era, hermano, de que si tú nacías con ciertas cualidades y todo eso, ¿verdad? Y características, eras, ¿verdad?, regalo de los dioses. Y como los romanos invadieron, conquistaron y destruyeron a Grecia y se robaron todos los papiros y los pergaminos, dijeron: nosotros ahora somos los dotados de los dioses. Ahora nosotros somos. Y Roma creció inmensamente. El líder de los romanos tomó el título de César. Ese título de César no nació en Roma. Cuando tú estudias a Roma, dice César, pero eso viene de los griegos. Por eso que ellos tomaron el título. Y César no es su nombre, es un título que significa hijo de dioses. Entonces, los griegos, hermano, tenían ese título, pero los romanos ahora lo toman. Y los Césares, hermano, empezaron el imperio romano, bajo el gobierno de César. Y todos los que se ponían, hermano, ahí, eran César. César tal, César tal, César. Y cambiaban de apellido, le daban un segundo nombre, pero César. Incluso en los tiempos de Jesús, ¿y qué inscripción está ahí en la moneda? Pues el de César. Pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermano, los romanos adoptaron la teoría griega de liderazgo y gobernaron al mundo con ese pensamiento. Entonces, todo el que no era romano automáticamente era esclavo o seguidor. Por eso, hermano, cuando Jesús nació bajo el imperio romano. Allá voy. Entonces Jesús nació en el imperio de Roma, donde, hermano, habían pesadas cargas, habían demasiados impuestos que pagar, habían, hermano, ciertas regulaciones, donde, hermano, tú no podías golpear a un romano o castigar a un romano porque eras digno de muerte, hermano. Por eso, hermano, los romanos crecieron tanto. Pero dice aquí, los romanos terminaron destruyéndose a sí mismos. O sea, Roma no fue derrotada por un imperio exterior. Roma no vino otro ejército y peleó contra ellos y los derrotó. Roma fue destruido de adentro. Se dice que su vida sexual los destruyó. Pero mire, hermano, lo que los romanos creían y empezaron a practicar lo llevó a la conquista, pero lo que empezaron a vivir y a hacer lo llevó a la derrota. ¿Cuántos creen algo y hacen otra cosa? Yo creo en Cristo, pero haces como que no creyeras en Cristo. Hello. Los romanos conquistaron, pero terminaron destruyéndose a sí mismos. Se dice que la vida, ¿verdad?, que llevaban los destruyó. Y usted lo puede leer ahí. Y dice aquí, la inmoralidad los destruyó. Se dice que por los Césares Roma fue destruido. ¿Quién destruyó a Roma? Los mismos líderes. Escúcheme bien. Los mismos líderes destruyeron a Roma. ¿Por qué? Dice, 14 Césares gobernaron y 12 de ellos eran algo inmoral. Hello. Escuche, esto del movimiento BL,
No es de ahorita. Eso viene desde tiempos atrás. Es más, de mucho tiempo atrás. Usted sabe bien Sodoma y Gomorra. Pero hermano, estamos hablando de aquel gobierno que conquistó al mundo y empezó a gobernar de una manera inmoral. ¿Les gustaban las criaturas? Eran de lo peor el gobierno romano, hermanos. Era gente, hermano, que no tenían moralidad, no tenían principios morales. Era terrible eso. Y entonces, hermano, Roma fue destruido por esta razón. Escúchame bien, si algo destruye la vida del ser humano es la inmoralidad. Y si tú has sido inmoral en algún momento de tu vida, este es el momento de humillarnos delante y decir: Señor, quiero ser íntegro, quiero ser, Señor, puro, quiero ser limpio, ya no quiero fallarte, hoy quiero vivir para ti, hoy quiero entregarme a ti, Señor, y vivir únicamente para ti. Dice amén en esta hora, iglesia de Jesús. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Cuando le llevaron a la mujer, hermano, arrastrada. Miren, lo más curioso de todo esto, hermano, que dice que la cacharon en el acto mismo del adulterio. ¿Sí o no dice la Biblia? ¿En dónde la cacharon? O sea que cacharon a dos. ¿Aló? O sea, agarraron a dos, no una. Pero el otro lo dejaron ir. ¿Aló? Eso se llama hipocresía. ¿Aló? Y a la otra la querían matar. ¿Aló? ¿Me está entendiendo en esta obra, iglesia? Dice que se lo llevaron a Jesús. Señor, dice que esta mujer es digna de muerte. Y esos amigos traían piedras hasta en los bolsillos, listo. Listo, ándele para que se le quite. Ándele y ándele. Yo imagino que le dieron sus buenas patadas antes de llevarla ante Jesús. ¿Hello? No la llevaban ahí de la manita. Ahorita vamos a ver qué dice Jesús. Jalones de greña, trompones, patadas. Y la llevaron ante Jesús. Y le dijeron: es digna de muerte. La agarramos en el mismo acto. Bueno hubiera sido que Jesús les hubiera dicho: ¿y el otro dónde está pues? ¿A él no lo piensan matar o qué? ¿Hello? Pero se agachó Jesús y dice que empezó a escribir en la tierra. Y dice que fueron acusados por su propia conciencia. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Si hay algo que destruye, Jesús nos destruyó. No sé qué escribió. Los teólogos y los estudiadores de esta materia, hermanos, tratan de decir lo que escribió, pero nadie sabe lo que escribió Jesús. Pero eso los hizo acusarse de su propia conciencia. Su propia conciencia los hizo sentir mal. Porque en ellos también había inmoralidad. Y prefirieron irse. Mejor no digamos nada. Mejor guarda silencio. Mejor y perdonemos. Eso fue lo que Jesús enseñó. Dice en esta hora. Dáselo más duro, mira. Dice en esta hora. Eso.
destruyó. La inmoralidad destruye cualquier hogar, ministerio, iglesia, gobierno, nación, hermano. Y el mundo está para arriba por todo esto. Pero eso es la filosofía griega. Y hoy, hermano, su sistema de moralidad fue destruido. Se ocuparon más del placer de la carne. Nadie los podía destruir de afuera por el poder que tenía, pero fue por dentro que se corrompieron. Hermano, podremos lucir bonito por fuera, pero por dentro podemos estar corrompidos. Por eso, hermano, hoy estamos aquí en la iglesia para decirle al Señor: Señor, perdóname. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero caminar como tú quieres que yo camine. Dice amén en esta hora, iglesia de Jesús. Los romanos fueron tan corruptos que los gobernantes mataban a sus propios familiares con tal de quedarse en el trono, dominar con sus propios, dormían, con sus propias hermanas y sus madres incluso, hermano. Eso era terrible. Si usted estudia, hermano, lo que fue Roma, hermano, dice, con el tal hecho de traer herederos al trono, de ellos seguir en el poder. Eso fue Roma. Roma no tenía moral alguna. Era corrupta hasta los huesos. Y entonces, hermano, hoy muchos políticos se paran en el Senado, en el Parlamento, a defender lo mismo por lo cual los romanos fueron destruidos. Votando a favor de la inmoralidad. Votando a favor de hombre con hombre y mujer con mujer. Votando a favor de que dos hombres pueden crear una criatura como que fueran una familia. Y muchos cristianos lo aplauden. Ustedes no, gracias a Dios. Pero mucha gente dice: no, pues cada quien con su vida. Eso es inmoralidad. Y hoy en las escuelas, en las universidades, en los colegios, aún en la elemental y en la elemental, quieren enseñar estas enseñanzas, traer materia para enseñar que el niño no importa si se mete al cuerpo de la niña, si él siente que ese es su lugar. ¿Cómo está eso? Filosofía griega, diabólica, satánica, perversa. ¿Me está entendiendo en esta hora, iglesia de Jesús? Entonces los romanos cayeron, hermano, por desintegración, no por invasión. Esta nación, gracias a Dios, nadie la ha invadido, más que las caravanas, ¿verdad? Pero nadie la ha invadido, hermano. Pero se está desintegrando por dentro. Por dentro. Y muchos gobernadores y políticos de los cuales usted vota por ellos para que estén en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en sus ciudades, hermano, están a favor de mucha de esta inmoralidad. Por eso haga su tarea. Estudie bien las proposiciones. Y los gobernantes, lo que están haciendo, quiénes son ellos, de dónde vienen y para dónde van, antes de darle su voto. Pero hoy no me importa, de todos modos no soy ni de aquí. Pero estás aquí. Y entonces, hermanos, ellos cayeron por desintegración, no por invasión. Ellos, hermanos, dice, todos pelearon por poder. Y fue ahí donde nacieron nuevos reinos. Roma se desintegró, perdió la fuerza. Porque, hermano, como querían mantenerse en el poder, muchos líderes querían también un pedazo del hueso, un pedazo del poder también.
Y entonces empezó Roma a desintegrarse, a traicionarse unos contra otros, a hablar mal unos de los otros, de tal manera que Roma empezó a debilitarse, hermano, y nacieron nuevos reinos. Dice amén en esta hora, hermanos. España, Franco, Francia, Bélgica, Portugal, todos estos son romanos, nacieron cuando Roma se desintegró. España, hello, y muchos otros más que empezaron a nacer, nuevos reinos nacieron, hermano, de la desintegración de Roma. Todos tienen la enseñanza romana. ¿Qué tienen estos países, o estas naciones, o estos reinos? La enseñanza que adquirió Roma. Por el que nos gusta la democracia, nos encanta. Los romanos la aplicaron, pero los griegos la inventaron. ¿Está aprendiendo en esta hora, hermanos? Amén. Y estos nuevos reinos empezaron a colonizar. Es la expansión de la filosofía griega de liderazgo. Empezaron cada una de estas naciones o países o reinos, empezaron, hermano, y ya traían la enseñanza romana que adquirió Roma de Grecia. Y así empezaron a establecerse como naciones, como reinos. Y hermano, Roma ahora es, ¿qué es Roma? Un país bien chiquitito. Es más, está dentro de otro país. Roma, Italia. Está dentro de Italia. Y aunque está dentro de Italia, hermano, Italia no puede invadir, no tiene nada que ver Italia dentro de Roma. Y Roma, ¿quién controla Roma ahora? El Vaticano. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Bueno, hoy sí va a salir muy inteligente usted, hermano. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermano, estos nuevos reinos empezaron a expandir la misma filosofía que adquirieron cuando era Roma. Fue ahí donde se fueron a África. Estos países que se desintegraron y se convirtieron en nuevos reinos, empezaron a ir a África para conseguir ¿qué? Esclavos. Esta clase sigue, hermano, la próxima semana. Adquirieron esclavos y los traían para trabajar en sus plantaciones. Crecían tabaco, crecían, hermano, pues, el fruto de la tierra, pues, el algodón. Y se fueron a África. Escúchame, para traer gente que tenía la nariz chapa, que no tenía ojos azules, que no era piel rubia, ¿verdad? O güero, ¿verdad? Pelo güero, pelo rubio, piel güera, ¿verdad? Porque esos eran líderes. Pero si tenían la piel morena, como su servidor, la nariz chata, como su servidor, el pelo negro, como su servidor, esclavo. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús todavía, hermano? ¿Quién fue el primero que fue a África? Portugal. Fue el primer país después de la desintegración de Roma. Fue Portugal. Fueron, hermano, los de Portugal le dijeron a los británicos, el chisme luego corre. Nosotros conseguimos esclavos, 1 millón.
Y ellos le preguntaron, ¿de dónde los consiguieron? Se miran fuertes para trabajar. Y dijeron que de África. Por lo cual los británicos fueron a África para traer esclavos. Ahí empieza todo, hermano. Escúcheme bien. África para traer esclavos. Luego los españoles le siguieron, etcétera, 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 etcétera. Estos países empezaron a ir a traer, no los compraban, hermano. Después empezaron, hermano, a comprar algunos, pero muchos de ellos eran forzados, arrastrados y amenazados de muerte si no se iban. Y los traían en grandes barcos a Inglaterra, a los Estados Unidos, a Cuba, a las Bahamas, a todos estos países. Los traían a España, a Portugal, y empezaron a traer gente de África, del sur de África, para ponerlos a trabajar en sus plantaciones. Y hermano, aquí termina la clase de hoy. Esto no es racismo, como te lo han pintado. Esto es simplemente la filosofía del liderazgo. Fueron al África porque dijeron, allá están los seguidores y los que van a servir. Vamos por ello. No era cuestión, hermano, de racismo. Hoy lo pintan como racismo, pero simplemente es una mentalidad de que soy mejor que tú. Yo no soy como tú. Yo soy llamado y dotado para gobernar y ser líder. Y muchos se han creído. Porque no solamente África, vamos a hablar, hermano, sobre cómo nuestros países latinoamericanos hemos pensado de esa manera. ¿Cuánto damos fuerte amén? Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús, nuestro Señor.